Bienvenido a una lección sobre fórmulas geométricas. En esta lección determinaremos la circunferencia de un círculo, el volumen de un cono, y también determinaremos la longitud del lado faltante de un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras. En el ejemplo 1, se nos dice que la circunferencia de un círculo con radio r viene dada por la fórmula C es igual a 2πr. La circunferencia de un círculo es la distancia alrededor del círculo, por lo que también podemos pensar en la circunferencia como el perímetro del círculo. El radio de un círculo es la distancia desde el centro al círculo, esta distancia aquí, que normalmente se etiqueta con la variable r. Se nos pide determinar la circunferencia de un círculo con radio de 32 centímetros, y se nos pide que escribamos la respuesta en forma exacta en términos de pi y en forma aproximada redondeada a la centésima más cercana, lo que significa 2 lugares decimales. Entonces comience con nuestra fórmula, la circunferencia es igual a 2πr. Sustituiremos 32 por r porque el radio es igual a 32 centímetros. Entonces tendremos la circunferencia C es igual a 2 veces pi por 32. Entonces, para la circunferencia exacta, queremos la circunferencia en términos de pi, así tendremos un pi en nuestra circunferencia, y porque 2 veces 32 es igual a 64, la circunferencia exacta sería 64 pi. Y debido a que el radio está en centímetros, la circunferencia también está en centímetros. Entonces esta es la circunferencia exacta. Y ahora para aproximar la circunferencia, en realidad haremos esto de dos maneras. Una aproximación común para pi es 3.14. Pero la mayoría de las calculadoras también tienen una clave pi, que daría una aproximación más precisa para pi. Entonces determinaremos la circunferencia aproximada usando ambos métodos. Entonces vamos a la calculadora. Usemos primero la tecla pi en la calculadora, lo que nos daría una aproximación más precisa. Entonces ingrese 64 y luego para acceder a la tecla pi, presionamos segundo y luego la tecla de exponente aquí y luego entra al valor posicional de centésimas. Debido a que tenemos un valor posicional de una y milésimas, redondearíamos hacia abajo, aproximaríamos la circunferencia a 201.06 o 102 y 6 centésimas. Avancemos y grabemos esto. De nuevo, esto sería centímetros. Y esta es la aproximación. Usando pi en la calculadora. Ahora hagamos otra aproximación usando pi como aproximadamente 3.14. Entonces ingrese 64 veces 3.14. Observe cómo nos da un valor diferente. Esta aproximación no es tan precisa como esta aproximación aquí. Entonces nuestra segunda aproximación será 200.96. O 296 centésimos centímetros. Y diremos que esta es la aproximación usando pi como aproximadamente 3.14. Por lo tanto, al hacer la tarea, es importante leer las instrucciones cuidadosamente. Mi sugerencia sería usar la tecla pi en la calculadora a menos que indique que se usa una aproximación diferente para pi. En el ejemplo 2, se nos dice que la fórmula para el volumen de un cono de radio base r, y altura h viene dada por v es igual a 1/3 pi r al cuadrado h. A continuación se muestra un cono. Esta longitud aquí sería la altura. Y esta longitud aquí sería el radio base. Se nos pide determinar el volumen de un cono con un radio base de 5 pulgadas y una altura de 12 pulgadas. Entonces, como estamos determinando el volumen, medimos el volumen en unidades cúbicas para que nuestro volumen esté en pulgadas cúbicas. Se nos pide que escribamos la forma exacta en términos de pi, y también en forma aproximada a la centésima más cercana. Entonces, comenzando con la fórmula del volumen, el volumen 5 es igual a 1/3 pi r al cuadrado h. Sustituiremos 5 por r y 12 por h. Entonces el volumen es igual a 1/3 pi por 5 al cuadrado, multiplicado por 12. Ahora, siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificaremos los exponentes. 5 al cuadrado es igual a 5 por 5 o 25. Entonces tendríamos un volumen 5 igual a 1/3 pi veces 25 veces 12. Ahora, antes de multiplicar, porque tenemos una fracción aquí, observe como si escribimos 25 veces 12 como una fracción con el denominador de 1, deberíamos reconocer que tendremos un factor común de 3 entre 3 y 12. Hay 1 de 3 en 3 y 4 de 3 en 12. Ahora podemos multiplicar y notar como el denominador es 1. Lo que significa que el producto será pi multiplicado por 25 por 4. Lo que equivale a 100 pi. Entonces el volumen exacto es igual a 100 pi.
Y nuevamente las unidades serían pulgadas cúbicas. Ahora hagamos nuestras aproximaciones para el volumen. Primero usemos la tecla pi en la calculadora. Ingrese 100 y luego use la tecla pi. Presione segundo y luego la tecla de exponente, ingrese. Observe que aquí tenemos un valor posicional de 9 en las milésimas, por lo que redondeamos a 314.16. O 314 y 16 centésimas. Nuevamente, esto es pulgadas cúbicas y esta es la aproximación usando pi en la calculadora. Y ahora hagamos otra aproximación usando 3.14. En este no deberíamos necesitar la calculadora. 3.14 por 100 que deberíamos reconocer será 314. Avancemos y demostrémoslo. 100 veces 3.14. Es 314. De nuevo, esta es la aproximación usando pi. Como aproximadamente 3.14. Antes de ver el ejemplo 3, veamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que dado cualquier triángulo rectángulo con las patas A y la hipotenusa C, como se muestra a continuación. Observe cómo las dos patas forman el ángulo recto. La hipotenusa es opuesta al ángulo recto. También es el lado más largo del triángulo. La siguiente relación es siempre cierta. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ahora podemos usar este teorema para encontrar la longitud de un lado, si se conoce la longitud de los otros dos lados. Estas tres ecuaciones aquí se derivan de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, resolviendo para a, by c. Se nos pide encontrar la longitud de la pata x del triángulo rectángulo que se muestra a continuación, y luego escribir la respuesta en forma exacta, y en forma aproximada redondeada a la milésima más cercana. Primero asegurémonos de etiquetar los tres lados correctamente. Recuerde que ahí deben ser las piernas. Dejemos que esta pata sea A y esta pata sea B, y la hipotenusa debe ser C, porque estamos determinando la longitud. De esta pierna aquí que etiquetamos A, seguiremos adelante y usaremos esta ecuación aquí que ya está resuelta para A. Entonces tenemos un igual. La raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces en nuestro caso tendremos un igual a la raíz cuadrada. C al cuadrado será 14 al cuadrado. Menos b al cuadrado, que será 8 al cuadrado. Simplificando tenemos un igual a la raíz cuadrada de 14 al cuadrado es igual a 196. Menos 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces tenemos un igual a la raíz cuadrada de 196 menos 64 es igual a 132. Entonces, el valor exacto de A es la raíz cuadrada de 132. Y debido a que las longitudes se miden en centímetros, la longitud del lado A es exactamente la raíz cuadrada de 132 centímetros. Dependiendo de la clase en la que estés, puedes detenerte aquí. Pero también quería mostrar cómo se puede simplificar la raíz cuadrada de 132. Te fijas en la factorización prima en 132. 132 es igual a 2 veces 66. 2 es primo, 66 es igual a 2 veces 33. 2 es primo, 33 es igual a 3 veces 11, ambos son primos. Entonces, la raíz cuadrada de 132 es igual a la raíz cuadrada de 2, 2 veces 3 veces 11. 2 veces 2, que es igual a 4, es un cuadrado perfecto, y lo sabemos porque tenemos dos factores iguales aquí. Podemos simplificar la raíz cuadrada de 132 a 2 raíces cuadradas 33. Los dos fuera de la raíz cuadrada provienen de la raíz cuadrada de 2 por 2, de la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Así que también expresemos la longitud exacta como es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 33 centímetros. Así que aquí hay dos formas de expresar la longitud exacta. También vamos a mostrar la forma aproximada. Entonces volveremos a la calculadora. Y podemos ingresar cualquiera de estos dos formularios, verifiquemos para asegurarnos de que sean iguales. Entonces la segunda x al cuadrado trae la raíz cuadrada. Luego ingresamos 132, ingresamos. Asegurémonos también de que dos raíces cuadradas 33 nos den el mismo valor. Fíjate que sí. Y se nos pide redondear a las milésimas más cercanas, que serían 3 decimales. Entonces, debido a que hay un 1 en el valor posicional de las 10 milésimas, o cuarto decimal,
Vamos a redondear la longitud desde aproximadamente 11.489 centímetros. Centimeters. Y nuevamente esta es la longitud aproximada. Espero que hayas encontrado esto útil.